Pedro Enrique Sureña, el gran intelectual dominicano, filólogo, crítico y ensayista, nació en Santo Domingo el 29 de junio de 1884. Hijo del doctor Francisco Enríquez y Carvajal, presidente de la República de 1915 a 1916, y de la educadora Salomé Ureña, considerada una de las mejores poetisas dominicanas. El matrimonio de los Enríquez Ureña procreó 4 hijos: Pedro, Francisco, Max y la menor, Camila Enríquez Ureña. Pedro fue aplicado a los estudios desde muy niño. Creció entre los libros de sus padres, quienes pertenecían a la tradición cultural de Santo Domingo. Su hogar fue centro de gran actividad intelectual, reuniéndose en él grandes figuras políticas e intelectuales como José Martí y Eugenio María de Hostos, entre otros. Siendo un jovencito se convirtió en crítico literario, ensayista, lingüista y poeta. Comenzó su carrera en su país, pero siendo todavía muy joven, tuvo que irse a Cuba, a donde su familia se fue a vivir. En 2 ocasiones, Pedro Enrique Ureña vivió en Estados Unidos. La primera cuando tenía 17 años y pasó 3 años en Nueva York, donde aprendió el inglés. Entró en contacto con las mejores bibliotecas y los más grandes valores musicales y teatrales. Regresó a Cuba, donde con 20 años de edad escribió su primera obra titulada Ensayos Críticos. En 1905 marchó a Ciudad México, donde desarrolla una gran labor dentro del Ateneo de la Juventud, entre los años 1910 a 1913. Agobiado por la situación política de inestabilidad durante la Revolución Mexicana, viaja a La Habana y de Cuba marcha a los Estados Unidos, donde estuvo entre 1915 y 1920. En 1920 viaja a España a completar sus estudios de doctorado, para luego volver a México en 1921 a colaborar con el proyecto de reforma educativa liderado por José Vasconcelos. En esa época estrecha vínculos intelectuales con Alfonso Reyes y Julio Torri, con quienes participa en diversos proyectos editoriales y de difusión literaria. A principios de los años 20, es nombrado director general de Enseñanza Pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, colaborando con la revista Sabia Moderna. Enrique Ureña es la más alta cumbre de la crítica y el ensayo dominicano, y uno de los más grandes de toda la lengua española. En 1925, Enrique Ureña deja México y parte a la Argentina, donde pasaría los últimos 20 años de su vida. Allí se vinculó a la revista Sur de Victoria Ocampo, fue docente en el Colegio Nacional de La Plata y colaborador en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente quiso regresar a Argentina, donde sí se sintió a gusto. Era un momento de mi país, no ahora, pero donde había muchísima cosa cultural, la revista Sur, con Victoria Ocampo, muchos grupos, y la vida musical también a él le importaba mucho. En fin, él estaba a gusto en Buenos Aires. Pedro Enrique Ureña desplegó un papel decisivo en la vida académica argentina. Primero en la Universidad de La Plata con el filósofo socialista Alejandro Korn, Raimundo Lida, el historiador José Luis Romero y el ensayista Ezequiel Martínez Estrada. Jorge Luis Borges, considerado el más importante escritor argentino de todos los tiempos, al referirse a Pedro Enrique Ureña, dijo: «Yo tengo el mejor recuerdo de Pedro. Él era un hombre tímido y creo que muchos países fueron injustos con él. Tengo la impresión de que Enrique Ureña había leído todo, y al mismo tiempo que él no usaba eso para abrumar en la conversación. Era un hombre muy cortés, y como los japoneses, prefería que el interlocutor tuviera razón, lo cual es una virtud bastante rara, sobre todo en este país». Ernesto Sábato, conocido autor de El Túnel, Sobre héroes y tumbas, y El escritor y sus fantasmas, entre otros famosos libros, se refiere a Pedro Enrique Ureña con admiración, reverencia
y lleno de agradecimientos a quien fuera su profesor. Me llamó por teléfono don Pedro Enrique Sureña, que fue un gran humanista dominicano, es decir, de la República Santo Domingo, que fue maestro mío de lenguaje en el colegio secundario en La Plata. Gran maestro, un gran humanista, y yo diría el modelo de maestro y el modelo, el arquetipo de lo que debe ser un buen latinoamericano. Él fue el maestro de lenguaje. Él nos enseñó a chicos bárbaros, como éramos todos los chicos, son así, a usar la palabra justa, a rehuir por igual el purismo académico, que es anquilosante, y la novedad estúpida, a hablar un lenguaje castellano que sea a la vez expresivo y correcto. Viviendo en México conoció a su gran amor, la mexicana Isabel Lombardo Toledo, con quien se casó el 23 de mayo de 1923 y con ella procreó a sus hijas Natacha y Sonia. En el año 1931, el presidente Rafael Trujillo invita a Pedro Enrique Sureña a ocupar el cargo de superintendente de educación. Y luego de consultar a su esposa Isabel, acepta regresar a República Dominicana a finales del año 1931, acompañado de su esposa e hijas. Él vino al país estimulado por su hermano Max y por su familia, y fue nombrado superintendente de educación. Eso era el equivalente en ese tiempo a secretario de educación o ministro de educación, y él duró 1 año y pico aquí en el país. Lo que los estudiosos y en sentido general es un consenso de que él se retira precisamente porque ya la tiranía de Trujillo, él se daba cuenta de que iba a comenzar un desarrollo tiránico, dictatorial, y prefirió irse al exterior. Tomando todas las precauciones, sacó su esposa e hijas del país, y luego él se marcha el 29 de junio de 1933 sin poder poner en marcha su programa educativo. Primero fuimos a México con mi madre, después regresamos y nos mandó a París, donde estaba mi abuelo, Papancho. Le decíamos en la familia Papancho. Y bueno, nos fuimos y al tiempo fue él. Estamos hablando de un dominicano excepcional. Yo pienso que él, junto con Juan Bosch, son las dos figuras más relevantes de la historia cultural y literaria de nuestro país. Estudió nuestro idioma de una manera profunda, conoció nuestra literatura, hizo estudios profundos sobre la literatura dominicana, y esos estudios se publicaron en varias ocasiones fuera del país también. Y para entender la literatura dominicana, sobre todo del pasado, hay que leer a Pedro Enrique Sureña. Colaboró con el Centro de Estudios Históricos de Madrid junto a Ramón Menéndez Pidal y fue uno de los grandes impulsores de la revista de Filología Española. Por su proyección en diversas naciones, hay quienes afirman que las obras de Pedro Enrique Sureña se conocían más en el extranjero que en su país natal. El maestro Pedro Enrique Sureña vivió la última etapa de su vida en Argentina, donde fue conferencista, ejerció la docencia y colaboró en actividades literarias y en la organización de bibliotecas. Vivía en Buenos Aires, Argentina, cuando el 12 de mayo de 1946 abordó un tren que lo llevaría a La Plata y tras sentarse en un vagón murió de un infarto fulminante. Tenía 62 años de edad. Y muere precisamente el momento en que se va a subir a un tren para ir a dar clases en el interior de Buenos Aires. Entre sus alumnos estuvieron grandes escritores que reconocieron el valor de él. Por ejemplo, Ernesto Sábato fue alumno directo de Pedro Enrique Sureña y es uno de los más grandes escritores que ha dado no solamente Argentina, sino uno de los más grandes que ha dado la lengua española. La grandeza de este escritor se puede observar en su obra 6 ensayos en busca de una expresión,
considerado por varios críticos como uno de los libros más importantes de la lengua española. Y al mismo tiempo hay que señalar que Pedro Enríquez Ureña fue el primer latinoamericano invitado a la cátedra Eliot Norton, una cátedra en los Estados Unidos donde solo invitan a grandes intelectuales. Entre sus obras destacan El nacimiento de Dionisio, En la orilla, Mi España, La utopía de América, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo y la obra póstuma Corrientes literarias en la América hispana. Yo pienso que su obra cumple 6 ensayos en busca de una expresión. Como la obra, a mi juicio, es fundamental. Pero también le hablé de las letras coloniales en Santo Domingo, que es una obra sumamente importante de él. Las corrientes literarias en América Latina es otra de sus obras sumamente importantes. O sea que su obra en su conjunto, esas 3 son fundamentales, pero su obra en su conjunto tiene un gran valor a nivel de la lengua española, a nivel del pensamiento. A pesar de haber vivido la mayor parte de su existencia fuera del país, era un amante de su nación que tenía la dominicanidad por encima de todo. Y esto lo demuestra el hecho de que Pedro Enríquez Ureña, quien murió de 62 años de edad, nunca renunció a la ciudadanía dominicana. Don Pedro Enríquez Ureña, que ejerció su magisterio en México y luego en la Argentina, y que nos enseñó el misterio y la maravilla de la lengua castellana. Y hablarla con los matices propios. Decimos caballo, bueno, ustedes dicen caballo, otros dicen caballo. ¿Qué importancia tiene eso? Nosotros decimos medio, ustedes dicen calcetines o calcetines. ¿Qué importancia tiene eso? Es una unidad dentro de una gran y rica diversidad. Usted lo ha visto en América Latina. Esto también es hermoso. Volvemos al hombre concreto. Cada hombre debe hablar en el matiz castellano de su lugar. El argentino debe hablar como argentino, el venezolano debe hablar como venezolano y el madrileño como madrileño. Y eso es hermoso. Y yo comparo eso, y se lo he dicho a usted, como una orquesta. Una orquesta está formada por instrumentos diversos, pero todos tocan la misma partitura. Nosotros tocamos el oboe, por ejemplo, y el venezolano toca el oboe, el trombón. Y por eso hay orquesta. Una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento y una orquesta de locos. Y hay que defender esa unidad de la diversidad. Eso de nuevo es el hombre concreto. Todos somos diferentes y todos, en este caso, tenemos una unidad. Esto lo aprendí con don Pedro Enríquez Ureña en aquella época que usted se refiere. En reconocimiento a su vida y obra se fundó la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en 1966. La Biblioteca Nacional lleva su nombre y una importante avenida de la ciudad lleva el nombre del gran humanista de América, entre otras distinciones. Ese hombre que alguien llamó peregrino de América tuvo 2 grandes sueños utópicos, como San Martín y Bolívar, el de la unidad en la magna patria y la realización de la justicia en su territorio, así con mayúscula. Su filosofía, su lucha contra el positivismo, sus ensayos literarios y filológicos, todo formó parte de su silenciosa batalla por la unidad y por la elevación de nuestros pueblos. Pedro Enríquez Ureña, gloria de las letras iberoamericanas y orgullo dominicano en el mundo, ocupa un lugar de honor en las páginas de nuestra historia.